¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Grabando desde la UAM Coajimalpa, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina como entrevistador invitado Sergio Cepeda Hernández, del Departamento de Tecnología de la Información. Muchas gracias, aquí estoy apoyando y un gusto estar aquí con Armando. Ya la conocen, entrevistadora, maestra Brenda García Parra, del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. Muy buenos días, tardes o noches. Es un gustazo, como siempre, estar en este podcast. Saludos a quienes nos escuchan, soy su conductora Ana Karen Fuentes Ortega y nuestro invitado de hoy es parte del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. Para acercarnos a su trabajo debemos pensar en diseño y comunicación visual, producción editorial y diseño tipográfico. Está con nosotros Dr. Armando Pineda Cruz. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a todos por asistir, es un gusto tenerlos aquí en cabina. Y bueno, vamos a iniciar la conversación. Primero quisiéramos ver un poco a tu pasado. ¿Cómo eras de niño? ¿Cómo describirías tu infancia? Yo pensaría que de manera muy inquieta. De hecho, creo que el hecho de ser como, no sé, creo que esta idea como de estar picando en muchos lugares me llevó como a estar interesado como por diferentes cosas. De hecho, creo que elegí diseño, en su momento diseño gráfico, porque me interesaba el graffiti. Entonces, por el graffiti fue que me fui como hacia esa parte más cerca, como hacia humanidades, ¿no? Pero eso, o sea, me gustaba mucho estar en la calle, me gustaba estar en bicicleta, me gustaba como recorrer como todo lo que pudiera, me gustaba caminar, me gustaba todo esto, justo por eso me llamaron la atención como las bardas, justo como las pintas en la calle, y creo que eso fue lo que me terminó como llevando hacia las artes visuales, ¿no? Tal vez un poquito como por una cuestión de miedo. Al principio no elegí una carrera más vinculada hacia la pintura, sino me fui a diseño, que tenía como una línea un poquito más comercial y podía haber ahí como una vertiente más económica, tal vez. Pero yo creo que podría decir eso, que me gustaba mucho la calle. Yo me vendía a mí mismo como una pequeña rata citadina que le gustaba estar por todas partes purulando. ¿Y de niño sí hacías también como, no sé, agarrabas gises y en la calle pintabas? ¿O cuándo empezaste, o no sé si alguna vez hiciste graffiti, o cómo fue? Sí, empecé muy, muy chico. De hecho, la primera vez que hice una pinta fue como a los 11 años. ¡Ándale! Y es que tenía primos que igual les encantaba como andar así, o sea, imagina o sea, ten en mente como esta imagen de dos niños en una bicicleta, uno en los diablos atrás y otro delante con una mochilita. Sí, yo hacía eso, sí, claro. Y viendo, o sea, cazando como gente que estuviera haciendo grafiti, nos acercábamos a ver y aprendíamos un poco, y de ahí primero comencé pintando las paredes de la azotea de mi casa. ¿Y tu mamá infartada? Pues es que, como era el espacio, ¿sabes? Donde estaba como el cuarto de los trebejos y todo eso, ¿no? No se veía, entonces. No se veían, entonces como que me daba esa venia, ¿no? Me daba esa libertad de poder pintar ahí. Y ya, o sea, y en la preparatoria recuerdo que tenía compañeros que les gustaba cómo dibujaba y me decían, estudia diseño. Y para ser honestos, yo pensaba que diseño no era una carrera. O sea, en aquel momento, cuando estaba en la prepa, yo pensaba que el diseño era más como una especie de carrera técnica, como algo más como un oficio, ¿sabes? Como pintor o algo así. Entonces no pensaba que pudiera ser una carrera que pudiera estudiar de manera universitaria. Yo estudié en la UNAM, entonces cuando estudiaba me dijeron, mira, están estos programas en tales lugares. Y así fue como me enteré que estaba la carrera de diseño en Acatlán y en aquel momento en la ENAP, ¿no? Pero sí, justo fue por eso, como por el graffiti y eso. Tú veías mis cuadernos, todos estaban rayados, mi mochila toda estaba rayada. Mi facha nunca ha sido la mejor, ¿no? O sea, y en la prepa menos, ¿no? Entonces era como un poquito eso. Sí, o sea, parecía más vándalo que estudiante. En cuanto a tu niñez, yo he conocido muchos niños y compañeros que siempre dibujaban en sus cuadernos. Y algunos tienen temas muy específicos. ¿Tú tenías algún tema en específico cuando dibujabas?
Pues como que creo que lo que todos hacemos cuando empezamos a dibujar es tratar de copiar, ¿no? Entonces yo lo que hacía es que copiaba, por ejemplo, el trabajo de personas que me gustaban, de artistas o diseñadores. Bueno, no diseñadores, no sabía que eran diseñadores en aquel momento, pero de grafiteros que yo veía, ¿no? Como, estoy hablando como por ahí del 95, 96, cuando comencé con esto, y había como una cosa que se llamaban crews, que eran como una especie de colectivos de artistas callejeros que se ponían a hacer como pintas en las calles, y yo lo que hacía era como buscar, ¿no? En México, por ejemplo, uno muy conocido era TNT, que eran como estos colectivos ilegales de personas, y lo que hacía era como copiar, y sobre todo me interesaban las letras. Hay un estilo en particular que en español se traduce como estilo salvaje, como wild style, que tiene la característica de que son letras que no se pueden leer. Entonces, esas letras me gustaban porque era como tratar de entender qué era lo que decía. Y decía, mira, ahí hay una A, ahí hay una tal. Y eso me gustaba, como esa especie de juego como críptico que tenían como las letras en la calle. Y me gustaba dibujar letras. No lo hacía tan bien seguramente, pero era lo que disfrutaba, ¿no? Ok, y bueno, es interesante y vamos a pasar un poco más adelante de qué ciencia podrías encontrar dentro de todo esto que nos estás comentando, pero antes de dar ese paso, me gustaría preguntarte, ya que tuviste toda esta evolución con esta cultura del graffiti y esta expresión artística, y a ese niño que le gustaba dibujar desde ese entonces, ¿cómo le explicarías a tu yo de 12 años a qué te dedicas hoy en día? Es una pregunta bien complicada, porque por ejemplo mi papá a la fecha no sabe bien a qué me dedico. Sigue sin entender qué hago, sigue sin entender por qué me pagan por hacer letras. De hecho, él se burla un poco porque me dice, tú me debes dar a mí un poco de lo que ganas, porque yo recuerdo haberte puesto puntitos para que hicieras una A, ¿no? En el cuaderno. En el cuaderno, sí, como para poder seguir con esa parte. Y es bien curioso porque la manera en cómo se ha, no quiero decir desdibujado, sino más bien como alimentado, incrementado como el área a la que decidí, me sorprende. Porque, por ejemplo, si bien empecé por el graffiti y empecé por el dibujo, mi primer como desencanto en la carrera fue encontrarme con profesores que si no tenías como esta habilidad de hacer un dibujo como figurativo, eras malo. Entonces comencé a dejar de dibujar porque no había como esta apertura a dibujos como alternativos abstractos, que no fueran como ese, ¿no? Figurativo. Entonces comienzas a tener esta especie como de prejuicio de que eres muy malo, y en general los niños dejan de dibujar cuando alguien les dice eso está feo. Sí. El niño de chiquito no le importa, solo dibuja por placer y puede dibujar cualquier cosa y hacer unas cosas maravillosas sin que nadie le diga nada porque no existe este prejuicio. Más grande, ese prejuicio comienza a incrementar y pierden como tal esa capacidad de entender que el dibujar es una cosa como importante. Y es que entra un pensamiento como mucho más abstracto, que es la lingüística en este caso, por ejemplo, y priorizan la escritura por encima del dibujo, y entonces comienzan a manifestar su manera de pensar a partir de palabras en lugar de dibujos, y van apagando como tal esta otra beta, ¿no? Entonces, ya cuando comencé a dedicarme a la letra, una cosa que a mí me parece muy interesante es que la letra tiene como varios niveles de información. Hay un nivel, de hecho yo le digo a mis alumnos muy seguido, fíjate cómo una letra que tú podrás reconocer porque la has visto desde que vas en la primaria aquí ya en la universidad, y me dicen, no, pues yo ubico Times, ¿no? Y le digo, a ver, y pongo 5 tipografías y no reconocen cuál es Times. Y les digo, es que curiosamente tu cerebro está acostumbrado a leer las letras, más no a verlas. Porque de una manera como muy abstracta, nosotros potencializamos esta idea como de que el conocimiento se tiene que dar a partir de abstracciones fonéticas, más no de imágenes. Y dejamos como la idea del dibujo como una cosa muy menor, cuando en realidad son como potencialidades como muy distintas. Entonces, ¿qué quiero decir? Algo que me ha funcionado ahorita es que yo trabajo como con las dos. O sea, les digo a los alumnos, es como el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, uno trabaja para entender como lo abstracto y otro trabaja para entender lo figurativo. Y lo interesante acá sería que tú tuvieras la capacidad de encender o apagar, o sea, estar jugando con ambos, ¿no? Que es como quitarle a las letras como esta característica de que son A, B, esto, y decir es un triángulo, es un cuadrado, es un círculo, y comenzar a formar con eso como N cantidad de cosas. Entonces, algo que me gusta, que les digo que se va como desdibujando, es que cuando platico con personas a los que les contaba que hacía graffiti, y ahora les digo que me dedico a temas como más específicos dentro de la escritura, se sorprenden un montón.
pero es que está como muy vinculado Muy una cosa ligado, con la otra, claro. ¿no? O sea, incluso a nivel social. La letra Sí. o la escritura, por ejemplo, también genera como estigmas a nivel social. La letra gótica, por ejemplo, hoy día la vemos como súper satanizada y pensamos de ella, por ejemplo, en México la vemos como al norte y al sur como límites porque pensamos en los maras salvatrucha al sur y en el norte pensamos en la cultura chicana, que a su vez son dos culturas que están como muy estigmatizadas como violentas. Entonces, cuando vemos a alguien con unas letras góticas tatuadas, pensamos como, este cuate es un Seguro vándalo, es un chacal, ¿no? Claro. Y posiblemente tuvimos que haber pensado, seguro es un monje, ¿no? Que tiene unas Porque es letras gótico. góticas, porque de origen la letra gótica fue diseñada hace mucho tiempo, por ahí del siglo XI, para darle cuerpo a la palabra de Dios, ¿no? Entonces la letra gótica, su origen como tal, es completamente religioso o eclesiástico, Claro. ¿no? Cuando en realidad hoy día ya está completamente desdibujada. Y no es extraño que veamos en la letra gótica como ahí un ente maligno, porque pues acompañó o vistió, le dio forma a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vistió, le dio forma a la Edad Media, que también tiene un estigma muy fuerte y la vemos como súper sangrienta, la vemos como súper violenta, como primitiva. Entonces, eso es lo que me gusta en particular de la letra. Y cuando era niño, pues yo nada más veía las letras y decía, se ve loca, se ve padre, yo la quiero, ¿no? Y me ponía a imitarla, pero sin saber. Tal vez un poco por pertenencia. Y de hecho la escritura a la fecha sigue siendo una cosa de pertenencia. Como esto que les cuento, ¿no? Como de la caligrafía en sí misma, como la cultura chicana, o la letra, hay letra que se llama letra angelina, ¿no? Que solo le pertenece como al este de Los Ángeles, que la toma una cultura en específico, y hay artistas que la retoman para llevarla a diferentes áreas, ¿no? Como Chavo Jorques o otros, ¿no? Que hacen como todo eso, y hay de verdad hay un submundo como bien interesante dentro de la letra, ¿no? Buenísimo. Y esto que tú estudias, que es muy interesante, hablar de investigación en el diseño y que lleva todo un proceso, ¿no? De investigación. Y aún así, ¿consideras que tu carrera o lo que haces es científico? Es bien curioso, pero recuerdo que cuando estudié la maestría nos decían que había que engañar un poquito como al sistema de becas, ¿no? Sí. Y decía, diseño no es ciencia, pero hay que buscar cómo puedes vincularlo a la ciencia para que te den la beca, ¿no? Porque decían, en México, si quieres tener una beca, no hay becas de diseño. De diseño, tienes que entrarle por o arquitectura o ingeniería. Exacto, o por las ciencias o por las artes. Ándale. Pero no por diseño como tal. Entonces como que había que desdibujar un poquito como esa idea de que el diseño es una ciencia. Y en mi caso, por ejemplo, yo lo que hice fue llevarlo hacia la lingüística y a esta onda de la oralidad, y ya gradualmente como que lo he ido llevando hacia más lugares. Y es que es curioso, pero como tal, la divergencia que puede llegar a tener el pensamiento humano te puede llevar a un montón de áreas. Por ejemplo, con la pandemia creo que se visibilizaron un montón de problemáticas a nivel anímico, ¿no? Como esta idea de la ansiedad, que antes era como una cosa que no decías, y ahora ya cualquier persona puede decir, sales con alguien y ya te platica, yo tomo tal, como si fuera como, exactamente, yo soy sertralina y tú, pues soy cáncer y además tomo esto, ¿no? O sea, como que se volvió una cosa ya muy, o sea, como que se visibilizó. ¿A qué voy con esto? Resulta que la escritura también ha funcionado como una estrategia para relajar. Y hay algunos personajes dentro de por ejemplo, los fisiatras o psicoterapeutas que han ocupado como técnicas que tienen que ver con la motricidad fina para relajar para relajar como tal el sistema nervioso. Y tiene que ver, y de hecho no es una cosa como nueva. Si pensamos, por ejemplo, en la escritura japonesa, un calígrafo, para poder hacer caligrafía tiene que estar en un estado espiritual específico. O sea, no puedes llegar de la calle y comenzar a hacer caligrafía porque debes de tener un estado anímico lo suficientemente parco como para poder comenzar a dibujar, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? La escritura también funciona como una herramienta para controlar y mitigar temas como la ansiedad. Que si lo piensas, tiene que ver con la respiración. Y es que la caligrafía, la escritura en sí misma, es como una especie de patrón o ritmo que tiene una forma visual, pero es eso, es un ritmo. Y el ritmo finalmente lo que te ayuda a hacer es como a relajar tu cuerpo. La ansiedad, ¿qué es? Es como una alerta que tiene tu cuerpo de que algo va a pasar, ¿no? Que es como una sensación primitiva que no pudimos evolucionar de mejor manera y la tenemos ahí como si un león nos fuese a atacar. Entonces, pensar como de manera rítmica a la hora de escribir te ayuda a sentir, ayuda a tu sistema a entender que está en una zona segura y que se debe relajar. Y pasa mucho eso, ¿no? Cuando escribes,
además de que generas como un refuerzo mnemotécnico para memorizar lo que estás escribiendo, también estás relajando un poco el sistema a la hora de sentirte en una zona segura. Entonces, si te das cuenta, de una manera tal vez desdibujada, hay cosas a nivel científico en ese punto. He tenido oportunidad de trabajar con psicólogos, he tenido oportunidad de trabajar con, no sé, con diferentes lingüistas, ya mencioné, ¿no? Antropólogos y demás, todos hablando como al respecto de la letra en sí misma. Bueno, en esta parte, en estos comentarios que nos estás dando, bueno, ahorita viene a mi mente que realmente creo que sí tiene mucho de ciencia, porque a final de cuentas, este tipo de letras tiene que ver con emociones. Entonces, como decías hace rato, ¿no? La parte gótica, pues me tiene así como que me genera una emoción, ¿no? Igual como de desconfianza, ¿no? Pero, por ejemplo, esta parte de Star Wars, ¿no? Entonces, así como de guerrero, ¿no? Yo veo y inmediatamente identifico y me genera una emoción. Igual cuando yo veo, por ejemplo, las actas de nacimiento antiguitas donde se escribía manuscrita, me genera Palmer, otra, no sé ¿sí? cómo se le llamaba, ¿no? Todo ese tipo genera emociones, ¿no? Y creo que es algo que actualmente tiene mucha importancia, ¿no? Y más con lo que acabamos de vivir en esta parte de la pandemia, creo que muchas emociones fluyeron. Y igual, ¿no? Ahí si había algún tipo de anuncio, dependía cómo nos los mostraban en la caligrafía y nos generaba un tipo de emoción, ¿no? ¿Qué nos puedes decir en tu experiencia? Sí. De hecho, tal vez de manera un tanto, pues sí, la verdad un tanto ñoña, yo les digo a mis alumnos que la tipografía, la letra, o sea, tiene 3 estados anímicos. Uno, que la letra se ve, otra que se puede leer y otra que se puede sentir. Y es que va a depender mucho de cada persona lo que pueda sentir por esa letra. Por ejemplo, creo que una de las grandes estigmatizadas es Comic Sans, ¿no? Que la ven y dicen, está retonta esa tipografía, ¿no? Y es como tipografía tonta. Pero si pensamos un poco cuando niños y querías hacer algo que no se viera aburrido, como Times o Arial, decías, mira, esta se ve padre. Sí. Y no sabías que era Comic Sans, solo lo usabas porque tú creías que se veía divertida, porque tú creías ser divertido. Conforme pasa el tiempo, te van estigmatizando y te van diciendo, esa letra es de tontos. Y dices, no, ahora todo el mundo odia Comic Sans porque es tonta, ¿no? Entonces, resulta que cuando la letra tiene como una carga específica, tiene que ver con un montón de cosas, no nada más porque la letra en sí misma tiene como tal ese poder, sino que el contexto mismo le va generando como ¿cómo explicarlo? Esta carga positiva o negativa. Lo interesante del diseño es conocer el contexto y saber por qué esa letra tiene esa forma en específico, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta un poco, me gusta el cine de terror. A mi hermana, por ejemplo, le gustaba esta saga de Crepúsculo y estas, ¿no? Entonces yo le decía a mi hermana, mira, si vemos, por ejemplo, Drácula de Bram Stoker, va con unas góticas, ¿no? Nosferatu ahorita, la nueva película, está anunciada con unas góticas. Le digo, no me imagino Crepúsculo con góticas, o sea, Crepúsculo va con Comic Sans, tal vez, ¿no? O sea, con Comic Sans. Y ahí estoy haciendo como un poco una sátira de todo esto, ¿no? Pero justo, es eso, o sea, en realidad la letra no tiene la culpa de que nosotros la veamos así, sino es como tal. Exacto, es el contexto general que esto tiene, ¿no? O sea, regreso como otra vez como al tema de la gótica, que ahorita hay como una especie, como cualquier prejuicio se va cambiando. Estaba leyendo el otro día un artículo que me pareció bien interesante de cómo las subculturas toman cosas de lugares como muy limitados, muy segregados, y de ahí se vuelven como virales y se vuelven como algo increíble. Bueno, no increíble, a mí me gustan, pero por ejemplo, no sé, el tatuaje. Originalmente era una manifestación que estaba completamente vinculada a un sector de la sociedad que se veía como muy malo, ¿no? O sea, ladrones y demás. Y hoy día ya puedes ver a una chica de 16 años de un estrato social alto con un tatuaje y no está mal. Entonces aquí hacían como una especie como de paradoja y decían, qué curioso, todo lo que originalmente era vulgar, prosaico, ahora es como el reggaetón era como algo así terriblemente vulgar y bajo, y ahorita es como lo que está en boga y lo que está imponiendo. Los narcocorridos era algo como así, y o sea, y ahorita Peso Pluma, el dude está como en las mejores listas de no sé dónde en todo el mundo, incluso en Europa. ¿A qué voy con esto? O sea, todo eso ha ido mutando, mudándose. Entonces la gótica también ha tenido como este perfil y este prejuicio. No sé si me explico, o sea, va creciendo. Y con Helvética también pasa, ¿no? O sea, Helvética, que es la tipografía esta que es
es el boom como de todo esto, de la tipografía para diseñadores. Y también es eso, es un prejuicio, porque el Helvética ni es tan buena, ¿no? O sea, Ni es tan buena. sí, de hecho yo les hago, no burla, pero hago como el comentario a mis amigos. El que me dice que, así, cuando conozco a alguien y me dice, me encanta la tipografía. Y me dice, sí, me encanta el Helvética. Digo, no sabe de tipografía. No sabe, nada más se limita Sí, a... es como decir, es como alguien que diga, me encanta la música clásica, soy un experto, pero solo conoce a Beethoven. Y por nombre, ¿no? O sea, ajá, Sí. es un poco eso. Sí, sí, sí. Oye, Armando, ahora vamos a pasar a la segunda sección de este podcast, en donde van a hacer una serie de... Va a ser como un bombardeo de preguntas rápidas, ¿no? Para que nos respondas con una sola frase o, ¿no?, una respuesta corta y lo primero que se te venga a la mente, De acuerdo. sin pensarlo mucho. ¿Listo? Ok. El primero es, ¿tu salario es alto o bajo? Medio. ¿Dónde creciste? Ciudad de México. ¿Pasatiempo favorito? Pintar. ¿Color favorito? Negro. Bueno, que no es color, pero Esa ausencia. la ausencia del color. Pero, bueno, ahí lo dejamos porque sí se presta para otro podcast Sí. completo. ¿Tocas algún instrumento musical? No. Portada. Esto es interesante. No es cuál es tu libro favorito, sino cuál es tu portada favorita de un libro. No tengo, son muchas. O, bueno, una que te acuerdes por ahí. Hay una colección de Zorro Rojo, que es una colección de libros de Allan Poe. Me gustan esas portadas. Ok. Y me gusta mucho un artista que hace portadas de libro también. No me voy a acordar el nombre. No te preocupes, Sí. ahorita seguro en Sí. el transcurso del paso a decir, sí. Sí. Tal. ¿Cantante o grupo favorito? No tengo muchos. Uno, Cantante. Híjole, qué difícil. gótico, rockero. Es que creo que a mí lo que más me gusta en el mundo, más allá de cualquier otra cosa, es la música. Entonces me podría considerar un casi melómano. O sea, no sé mucho de música, creo no saber mucho, porque sé que es un espectro gigantesco y me gusta mucho la música. Podría decirte como por géneros, no sé, por ejemplo, en folk. Pienso ahorita, a veces, por decir alguno ahorita, Beirut, me gusta Beirut, ¿no? O sea, si pensamos en gótico, te podría decir Sopora Eternus. Si me dices así, o sea, me puedo ir por géneros. Por eso me es difícil decir uno nada más, ¿no? Ok. Bueno, pero con eso está perfecto. Sí. Peso Pluma, no. No. Muy bien. Digo que lo he escuchado, porque creo que también trato... Una cosa que me encanta de ser profesor es que, a diferencia de lo que se podría pensar que tienes que ser cuadrado, yo he tratado de ser como lo más orgánico posible, y cada que digo o pensaba como de guácala el reggaetón, guácala el narcocorrido y todo esto, decía, ¿por qué guácala? A ver, escucho. Y comencé a escuchar y a pesar de que no conozco tanto, sé quién es Danny Flow, ¿no? Y es porque mis alumnos me han dicho, como digo, ok, tal vez eso no me gusta, pero ya lo escuché, ¿no? Y cuando me empezaron a hablar como de Peso Pluma, dije, o sea, ese dude es un boom, ¿no? Y si me gusta la música, tengo que abrirme y escuchar este dude. Claro. Y lo escuché y dije, no es lo mío, pero mira, sí me puede echar una cervecita un domingo en la playa escuchando este cuate de lejos. 5 minutos. No colapso, 5 minutos. ¿No? Pero así. te acerca a los alumnos también. Exactamente, y eso lo agradezco mucho porque te mantienen como de cierta forma fresco hacia ciertas cosas que tú las ves como un tabú. Claro. ¿No? O sea, yo podría pensar, el reggaetón mismo, o sea, si me hubiera quedado como en lo que pensaba hace 10 años, seguiría pensando que es una manifestación vulgar. Cuando en realidad a nivel comercial el reggaetón es una bomba, ¿no? Claro. O sea, y es un fenómeno cultural, y es la verdad. O sea, he estado en otros lugares, fuera de América incluso, y el reggaetón es bueno, ¿sabes? En el sentido de cómo ellos lo vinculan o lo aprecian. Claro. ¿No? Entonces, por eso, cuando me preguntas de un cantante en particular, me es difícil. Por ejemplo, en rancheras, por ejemplo, me gusta mucho Cuco Sánchez, ¿no? O sea, y así, o sea, me gusta mucho la música en general, o sea. Súper. Padrísimo. Sí. Luego, ¿qué talento oculto tienes? ¿Alguno que nadie sepa más que a lo mejor tu mamá, ¿no? Híjole. ¿Algún talento oculto? Me sé estacionar muy bien. Muy bien, eso es un talento. Híjole, sí, a mí me cuesta mucho trabajo. De reversa. Sí. Yo hago burla que tengo talentos de ballet parking. Sí, me sorprende a veces a mí mismo de qué tan bien dimensiono los carros. Sí, para así a la primera. Ajá, sí, cosas así que dicen, órale, este dude sí salió de Rápidos y Furiosos, ¿no? O sea,
Eso, creo que ese es un talento raro. Ok, Pero no, que- muy importante en esta ciudad. Sí. En la Roma, donde no hay 30 centímetros para estacionarte. Sí, como que dimensiona muy bien el tema de los espacios en carro o en moto. Entonces, muy eso, bien. creo. Súper, perfecto. Y, esta pregunta. Tratar de hacerla lo más, ¿no? Lo primero que se te venga a tu mente, en una sola frase. ¿Qué significa para ti la creatividad? Creo que la creatividad está también sobrevalorada. Yo creo que toda persona es creativa cuando entiende su entorno y cómo lo puede modificar a partir de lo que necesita, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar, un barrendero es creativo y diríamos, pues no, porque es una carrera limitada, repetitiva, que sigue como tal un patrón y es aburrida. Pero me pongo a ver la escoba del barrendero y digo, órale, ¿cómo se le ocurrió a este cuate a partir de lo que ve alrededor hacer una escoba con varitas de madera, así que encontró tiradas? Y cuando él barre las calles no quiere que quede como en tu casa sin nada de polvo, sino más bien llevarse como lo grande, ¿no? O sea, las basuras más grandes, dejando el polvo tal vez ahí. Pero esa herramienta me parece súper creativa, ¿no? Y entonces, sobre todo, creo que a lo que me dedico, que trabajo con muchas agencias de publicidad y trabajo con muchas agencias de branding, con marketing, creo que el tema de creativo se estigmatizó un montón, haciendo ver que el creativo es como este cuate como tocado por Dios, que... Y no, o sea, creo que la creatividad está completamente limitada a tu conocimiento del contexto y todo lo que tienes alrededor, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, he trabajado en algún momento con albañiles y me sorprende la capacidad que estos cuates tienen para modificar como su entorno, ¿no? O sea, dicen, que tenemos que hacer no sé, para mezclar tal cosa, pásame ese tambo, pum, lo cortan y hacen la herramienta. Necesitamos hacer una llana, no, pues que pásame esa madera y ahorita, pum, y hacen una llana, ¿no? Y digo, a mí no se me hubiera ocurrido. O sea, se supone que acá yo soy el intelectual, se supone que yo soy el que estudió y el que no sé qué, y estos cuates, y yo no sé nada de albañilería, pero yo veía a ellos resolver cosas y decía, yo no pensaría que un albañil es creativo. Mi ignorancia me decía eso. Y al estar con ellos dije, wow. Claro. O sea, entonces yo pienso que la creatividad está sobrevalorada y que hay personas muy creativas en todas las áreas, ¿no? Hay un libro que me fascina, que se llama La eterna trenza dorada, el eterno bucle dorado, donde lo que tratan de hacer es hacer como una especie de... ¿Balance? No, como una especie de analogía entre la música, la escritura, la pintura y las matemáticas. Entonces muestran cómo, por ejemplo, el trabajo de Escher como pintor está relacionado con el teorema de Gödel y al mismo tiempo está relacionado con las fugas de Bach y al mismo tiempo está... O sea, y dije, órale, o sea, es como entender este concepto de infinito desde muchas áreas. Claro. ¿No? Entonces es eso, como estos préstamos, por ejemplo, la letra, alguna vez escuché una conferencia de Gabriel Martínez Meave, donde lo que hacía es que ponía pinturas y ponía música del barroco y mostraba tipografía barroca. Ponía música y pintura modernista del siglo XVIII y enseñaba tipografía del siglo XVIII. Y como que te parecía muy congruente lo que veías con lo que escuchabas, y decías... claro, por eso por eso esta forma, por eso esta iluminación. Sí, entonces yo pienso que creatividad como tal hay así en muchos lados y a veces la propia creatividad está vinculada con la necesidad, ¿no? También. Claro, entonces, ¿cómo resuelvo? Por eso es difícil decir qué es creatividad per se, ¿no? O sea, siento que es como un compendio y un complejo de cosas. Así es. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Tiene que ver esto un poquito con esta parte de los alumnos en que ellos puedan de alguna manera interesarse, ¿no? Quizás ahorita uno pudiera decir, yo quiero hacer un documento o un cartel y ocupo ahí las letras que tiene Photoshop o las que tiene Word, cualquiera, ¿no? Y uno pudiera quizás erróneamente pensar, bueno, pues ya para qué estudio si ahí están las letras, ¿no? ¿Tú qué le dirías a un chico el por qué tendría que estudiar esta parte de caligrafía, de cómo hacer las letras, y esto cómo se vincularía a un tipo de investigación? Claro. ¿Qué nos pudieras decir? De hecho, cuando te dedicas a hacer diseño tipográfico, siempre te cuestionan, hay millones de tipografías, ¿para qué una tipografía más, no? Pero si pensamos de esa manera, sería como, no sé, como en cualquier otra cosa. Por ejemplo, pienso en el siglo de las luces, en el siglo XVII. Se hicieron un montón de inventos y pareciera que hay como una brecha bien grande hasta que en el siglo tal comenzaron a ver como nuevas personas que estaban como inventando nuevas cosas.
¿Por qué digo esto? El mundo va cambiando y las necesidades van cambiando con él, y justo el diseño tiene que ir a la par de ello. Por ejemplo, si pensamos cómo se han visibilizado en algo que lo que yo me dedico, por ejemplo, las lenguas originarias de los pueblos originarios, de repente cuando tú dices, la gente que escribe en otomí, que escribe en náhuatl, ha tenido que adaptar un sistema de escritura que viene de una cultura anglosajona, y no podría funcionar de esta manera, pero ahora hoy día tú puedes generar tu propio teclado para que esta persona pueda escribir en Facebook, en náhuatl, puede escribir en Instagram, en tal. O sea, en este caso la tecnología se tuvo que adecuar y la escritura se tiene que adecuar a ello. Regresando como al tema de la tipografía en un cartel, por ejemplo. Pensemos que de una manera como mucho más incluyente, tú quieres que tu tipografía tenga como los caracteres para poder hablar en diferentes lenguas, no nada más en inglés. Si tú estás limitado y entiendes que las tipografías que tienes de sistema operativo solo funcionan para esto, no vas a poder llegar a más personas. Y estoy hablando como de algo como muy mínimo. Pero me pongo a pensar como lo que ahorita está pasando como a nivel tipográfico y cómo se están acoplando como las nuevas técnicas. En realidad es un mundo. Algo que me parece sorprendente, que sería como una especie de ¿cómo decirlo? Como de sentencia básica, pero entre más sabes de un tema, más te das cuenta que no sabes del tema. ¿No? A todos nos pasa. Sí, entonces cuando a mí me preguntan como esto de las tipografías, es que yo les puedo responder, pues es que mira, hay un montón de necesidades a resolver. Puede ser una necesidad meramente visual, puede ser una necesidad comercial, puede ser una necesidad lingüística, puede ser una necesidad, no sé, de verdad de muchas maneras. Ejemplo, a lo que yo me dedico hoy día. A pesar de que hay millones de tipografías y todas tienen, todas entre comillas, acentos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, me toca muy seguido que me diga alguna agencia de publicidad, oye, ¿qué crees? Bajamos una tipografía de DaFont, no lo hagan porfa, y cuando bajamos esa tipografía de DaFont, resulta que esa tipografía no tiene la tilde de la N. Y nosotros necesitamos, porque originalmente pensamos que lo usaron para un cartel que decía solamente comentario, pero le encantó al cliente y ahora el cliente se apellida Núñez y quiere que tenga y no tiene la ñ. Entonces a mí me hablan y me dicen, oye, ¿me puedes poner esta tilde en mi tipografía? Yo digo, sí. Y digamos que yo me tengo que ir adecuando como tal a las necesidades, que esa es muy básica, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita en uno de los proyectos que tengo acá en la UAM, unos chicos están trabajando con la lengua ñoñó, que es una variante del otomí, tiene 33 grafos diferentes y los grafos tienen que hacer los sonidos de todas las letras. Y lo que se hace normalmente es que se ocupan tipografías como Times New Roman y se adaptan, pero no es un grafo como tal, o sea, que está diseñado para un sonido en específico. Es una necesidad lingüística, por ejemplo. La que contaba originalmente es una necesidad más de branding, que tiene que ver con marketing y demás. Entonces, la letra siempre se va a ir adecuando como hacia lo que va pasando. Y hay una especie como de retroceso bien interesante. Por ejemplo, el fenómeno que fue Stranger Things, la serie esta de Netflix, la tipografía que originalmente de la cual nació esto, que es Benguiat, ITC Benguiat, se adaptó para que se viera como sí viejita, más bien como vintage, no viejita. Claro. Que se viera... ¿no? Es que hay una diferencia, creo yo, entre vintage y viejo. Porque lo viejo se ve ya como caduco y lo vintage se ve como que quisiste recuperarlo para que se vea cool, ¿no? Sí. Y es un poco la esencia que tiene en este caso esa serie, bueno, el titular de Stranger Things, ¿no? Igual, ¿no? Tiene que ver con eso de recuperar como la tipografía y la esencia de la letra. Y es una constante. Entonces, a pesar de que ya existen un montón de cosas, como que un poco la idea también del diseñador muchas veces es con lo que ya tienes, cómo lo adaptas a las condiciones y necesidades del día a día. ¿No? Aquí me surge ahorita que estás platicando todo esto, existen millones de tipografías, ¿no? No sé si millones o miles, ¿no? Y de repente tú tienes la necesidad de crear una nueva. Sí. ¿Cómo le haces? O sea, ¿qué es lo que tomas de esencia para decir, vamos a crear una nueva tipografía, ¿no? Pero si ya hay ahí miles, ¿cómo yo sé que esa no va a ser igual que la otra o que la va a hacer diferente? Claro. ¿Cómo es ese proceso? Porque creo que eso es muy interesante para muchos de los chicos que en algún momento se pueden interesar por esta área, ¿no? Claro, sí. Es que mira, en este caso, por ejemplo, una cosa que debemos saber es que la A es la A desde el siglo I, ¿no? Y esa A no va a cambiar, ¿no? O sea, ya va a ser así siempre y va a quedar. Pero, por ejemplo, pienso en un proyecto que estoy llevando ahorita con un grupo de estudiantes y lo que estamos haciendo, por ejemplo, ellos quieren hablar un poco de
qué es lo que pasa con el agua cuando llega a las coladeras, como una cuestión de usos residuales y todo esto. Entonces quisieron hablar como un poquito como del uso del agua vinculado con las coladeras y demás, y se comenzaron a tomar fotos a todas las coladeras que encontraron en la Ciudad de México, y resulta que por el paso de los carros o el propio paso o el aplastarlas, las tipografías se fueron extendiendo y se fueron deformando. Entonces ellas están haciendo, porque son puras chicas, ellas están haciendo una campaña en donde la tipografía que ellas dibujaron, que se parece como un promedio de todas las coladeras, se fue deformando. Un poquito como para hacer una especie de conciencia de qué tanto estamos afectando como el uso del agua a partir de la letra, ¿no? Y en este caso esa fue la referencia, como las coladeras, ¿no? Pienso en ese proyecto. Si me voy a otro lado, por ejemplo, es que el diseñar tipografía es como diseñar música. ¿En qué te puedes basar? O sea, las notas están ahí, como que la teoría musical está ahí, y de ahí la manera en como tú la retomas es muy distinto. Es más, hasta una propia canción, la misma canción puede sonar muy diferente, ¿no? O sea, se me ocurre, por ejemplo, la canción que se supone que tenía más covers hasta hace 10 años era Bésame Mucho. Entonces, si pienso, por ejemplo, en Bésame Mucho de Consuelito, suena muy diferente a si la canta Frank Sinatra, a si la canta Pedro Infante, así la canta Nina Simone, así la canta, ¿sabes? O sea, pero ¿qué es lo que hace que tú detones todo eso? Primero creo que sí unas ganas de que te guste eso, ¿no? Porque yo creo que la gente que hace tipografía sí tiene como un espectro interesante, o sea, tienen TOC, la neta. Porque sí, o sea, sí tienen que ser muy clavados y precisos y fijarse como en ciertas cosas. Y para hacer una tipografía te puedes basar de cualquier cosa, de verdad de cualquier cosa. Por ejemplo, ahorita también hablando de lo vintage, está como de moda otra vez el rótulo. Entonces hay otra vez como una necesidad de hacer tipografías que parezcan hechas con pincel. Entonces, y ahí, por ejemplo, también a nivel mucho más científico, hay un estudio en Holanda que se llama Underwear, que estos cuates lo que hacen es que estos cuates son como brujos, como magos, como... Están haciendo una tipografía, o no, más bien ya la hicieron, que lo que hace es que cuando tú escribes con un pincel, el pincel se va desgastando como la tinta o la pintura hasta que pinta muy poquito. Imagina que ellos tienen como la capacidad de calibrar que cuando estás escribiendo como esta palabra se vaya desgastando. Y va cambiando palabra por palabra, ¿no? Y es programación absoluta. ¡Wow! Está tremendo, ¿no? Pero esos cuates de verdad están muy muy avanzados como en esa parte como de programación, ¿no? Y ya, interesantísimo, wow. O sea, es impresionante identificar que hay un proceso de creatividad y de análisis muy importante en algo que vemos todos los días, que son la escritura, que es un lenguaje muy automático y un sentido también muy automático que es la vista. Interesantísimo, y podríamos seguir hablando esto por horas, pero aparte de que estamos justos de tiempo, ya nos estamos llegando a la parte final de nuestro programa y tenemos una pregunta muy importante, porque a todos los que están buscando un espacio, tal vez para estudiar una licenciatura, que están acabando la prepa y están buscando un espacio en donde expresar cierta creatividad o cierto ingenio para expresar algún sentido, alguna emoción, algún mensaje, ¿por qué deberían estudiar aquí en UAM Coajimalpa? Y diseño. Y diseño. ¿Por qué deberían estudiar aquí diseño en UAM Coajimalpa? Yo creo que el perfil de la UAM Coajimalpa en cuanto a diseño, que es como en lo que yo estoy ahorita, a mí me sorprendió muchísimo por la manera en cómo ven el diseño. Por ejemplo, he tenido oportunidad de trabajar como en 10 universidades diferentes, y algo que normalmente pasa, por ejemplo, yo estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahorita la FAD, y la verdad nosotros diseñábamos a partir de lo que creíamos. O sea, decíamos, no investigábamos, sino que teníamos un montón de prejuicios y diseñábamos a partir del prejuicio. Y es una cosa que se hace de manera muy constante. Y algo que aquí me encanta es que no se da un paso sin tener una justificación a partir de la investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa, que esto que estoy diciendo, hay escuelas en las que dicen como, ¿qué? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿cuál es la diferencia? Y aquí es como algo como tan de día a día, que es como es que no se puede avanzar si no tenemos una base muy sólida. Sí. Creo que eso es a mí lo que más me ha sorprendido, cómo desde la investigación se pueden resolver cosas de diseño, ¿no? Porque pasa muy seguido que el diseño no investiga, sino lo que hace es como diseñar como si fuera una sensación como, voy a manifestar lo que yo quiero porque soy artista. Que así me formaron a mí cuando estudié en la UNAM, en la carrera de artes y diseño, de comunicación visual. Y acá lo que me gusta es eso. Al principio puede parecer como un corsé, ¿no? Que te obliga a estar como limitado, pero si aprendes a hacer bien la investigación, más allá de que sea como una especie de tirabuzón,
se vuelve como una herramienta para potencializar el diseño. Entonces, eso es lo que a mí aquí me ha gustado, que tiene como muchas como formas de entenderse el diseño, ¿no? Y eso a mí me parece como bien importante y es como el gran mérito que le doy. De hecho, espero no aventar, no andar golpeando muebles, ¿no? No andar raspando muebles. Pero algo que me ha pasado con los chicos que se van de intercambio de la UAM Coajimalpa a otras escuelas es que dicen, es que no puedo creer, diseñan y no investigan antes. Y están como muy indignados, ¿no? Es que en esta escuela, es que no entiendo. O sea, ya eligieron el color, pero no saben ni por qué, solo es por cómo les gusta, cómo se ve. Y es como de, yo digo, mira, algo está pasando bien acá, ¿no? Ajá, ok. Sí, está padre eso. Buenísimo. Buenísimo, qué interesante. Y pues sí, ya saben que aquí la licenciatura de diseño, de hecho, es algo que he estado viendo a lo largo de los capítulos de esta temporada. Yo no sabía que la UAM a lo largo de su existencia es particularmente conocida por sus licenciaturas de diseño. Pero aquí la UAM Coajimalpa tenemos también nuestras estrellas. Y bueno, ya como última pregunta, de tu departamento, ¿a quién te gustaría que tuviéramos de invitado aquí en UAM Coajimalpa? Pues yo admiro mucho a varios profesores de mi departamento, pero no sé, pienso en Antonio Rivera, ¿no? Que él fue por ejemplo, uno de mis tutores de maestría y me parece que a pesar de que no es diseñador, tiene como una visión muy interesante dentro del diseño. Angélica, ¿no? Que Angélica yo la admiro muchísimo, el trabajo que ha hecho con diseño que integra, ¿no? Me parece realmente, o sea, yo Angélica es una persona que admiro mucho, que es la directora de la división actualmente, y pues se me vienen a la mente ellos dos. Algo que me emocionaba mucho cuando entré acá es ser compañero de personas que admiro, ¿no? Es algo así que decía como, órale, o sea, así como me voy a llevar con piquete de ombligo con el que fue mi maestro y va a ser así como mi colega, y es algo que me impresionaba mucho, claro. ¿No? O sea, porque yo a Angélica siempre la vi como algo muy grande, porque veía sus proyectos y decía, ¿cómo logra esos proyectos con chicos de licenciatura? Y a la fecha me sigue pareciendo sorprendente. Luis Rodríguez, cuando lo leía, yo jamás pensé estar en la misma escuela donde él da clases, ¿sabes? O sea, porque leía sus libros y me parecía pues sorprendente. Como en su momento me pasó en Xochimilco con Alejandro Tapia, bueno, aquí propio Gerardo Clos, ¿no? Que también, o sea, son personajes con los que crecí dentro del diseño y verlos ya como compañeros de trabajo me parece... Sí, o sea, es como de... se sabe mi nombre, ¿sabes? Como ese tipo de cosas, ¿no? Sí, es toda una experiencia pasar de ser alumno a ser, trabajador del entorno donde estudiaste. Sí. Y colega de quienes te dieron clase, cambia muchísimo la perspectiva. Totalmente. Pues interesantísimo, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Ya llegamos a la parte final, pero primero quisiera saber, ¿qué les pareció esta experiencia? Yo me la pasé muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí también es muy buena porque nos da la oportunidad de conocer a colegas que están aquí, que son de otras áreas, y también con lo que nos cuenta, pues nos llena, ¿no? De más conocimiento, de más interés, de más ganas de investigar por otros lados, ¿no? Que en este caso, en la parte de tipografía, yo no me imaginaba tan interesante, y ahorita con esta plática, me emociona, ¿no? Qué padre. Así es, excelente. Y esa es la intención de Expreso de Ciencias, dar a conocer entre departamentos, entre pasillos, que sobrepasemos el buenas tardes que nos damos en el pasillo. Excelente, muchísimas gracias. Y es que en este programa nos encanta hablar de ciencias. Compartimos descubrimientos, investigaciones y avances conversando con mentes expertas. Notamos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina escucharon al doctor Armando Pineda Cruz. Muchas gracias. Como entrevistador a Sergio Cepeda Hernández, doctor Sergio Cepeda Hernández. Muchas gracias por invitarme. Ya saben que con nosotros está la maestra Brenda García Parra. Buenos días, buenas tardes o noches y nos vemos en el siguiente episodio. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti que nos estás escuchando. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.